me presento un poquito recién, Anabela. Estudié licenciatura en Química y Tecnología Ambiental en la Universidad Nacional de La Plata y después hice esto que se conoce como un doctorado sándwich o un doctorado en cotutela entre la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Politécnica de Valencia. Previo a eso también encaré una especialización en teledetección y SIG aplicado al medio ambiente en la Universidad Nacional de Luján, de la cual adeudo la tesis, juro que es de todo lo que viste ahí, es lo único que hice por la mitad, todavía esperemos poder retomarla y terminarla. Que ahí fue un poco la excusa por la cual la conocí a la Fer y empezamos a laburar en conjunto en ese proyecto de tesis que quedó ahí inconcluso, pero que bueno, que dio surgimiento y también me embaló en todas estas temáticas. El doctorado, como decía Anabela, tuve dos estancias en España, en la Universidad Politécnica de Valencia, con el grupo de allá. Y bueno, todo eso lo pude hacer gracias a una beca CONICET, y ahora tengo otra beca CONICET, que es una beca de postdoc, que lo estaré, cuando me lo permita la cuarentena, estaré viajando para allá e incorporándome al grupo de trabajo. También comentarles que soy docente de la Universidad Nacional de La Plata, soy ayudante diplomado en la Facultad de Astronomía de la universidad, y que también, bueno, doy cursos de R. En estos momentos estamos dando un curso para SADIO, y que soy comunicadora científica, participo con una columna en la radio, así que todo esto que tenga que ver con la comunicación es algo que me interesa y que, bueno, que espero hacerles llevadero lo que les voy a presentar hoy, que puede ser un poco denso por momentos, porque es el tema de mi trabajo de tesis doctoral, que tiene este título pomposo, que el cual fue recortado para esta presentación, que era elaboración e implementación de una propuesta metodológica para la evaluación y gestión de la calidad del aire mediante el enfoque de las ciencias de datos. Mis directores fueron Andrés Porta, Jesús Palomar Vázquez y Alfonso Fernández Arría, que los últimos dos, bueno, pertenecen a la Universidad Politécnica de Valencia. Un poco lo que les voy a contar hoy, como les adelantaba recién, es el trabajo que hice en el marco de mi doctorado, que no les voy a contar todo lo que hice, pues sería extenso, pero me interesa contarles brevemente una introducción, hablarles un poquito del marco teórico en el cual me sitúo, contarles lo que es esta propuesta metodológica que desarrollé en función de las cuestiones que vi en estos años de estudio, y contarles dos de los casos de aplicación. Trabajé con 3 casos de aplicación, les presento 2, uno es la Comunidad Valenciana y otro es la Ciudad de Buenos Aires, y trabajé con un tercer caso que es la Ciudad de La Plata, pero la verdad que los resultados no creo que ameriten en estos momentos comentarlo. Después, si les interesa, lo puedan leer en la tesis doctoral que está colgada en internet. Finalmente repasaré algunas conclusiones generales y les contaré un poquito qué cosas me parece que estaría bueno continuar trabajando. Para comenzar, ¿por qué estudiar la calidad del aire, ¿no? Es un tema que por ahí las personas que estemos acá presentes en esta charla les resulta familiar, trabajar en esto les parece un tema importante, pero por ahí hay gente que se está sumando ahora que no conoce la problemática y que se puede interesar. Para que todos los tengamos en cuenta, la Organización Mundial de la Salud está marcando que la contaminación del aire es el principal factor natural de muerte, provocando 1 de cada 9 muertes en el mundo. Estamos hablando de 7 millones de personas que mueren al año de forma prematura a nivel mundial, de las cuales 5 millones de personas se deben a la calidad del aire afuera, ¿no? La que respiramos cuando estamos en la calle, no la indoor, no la que está adentro de nuestras casas. Cuando hablamos de muertes prematuras, nos referimos a personas que mueren antes de la edad estimada de muerte por causas naturales. Estamos hablando de defunciones por 3 tipos particulares de enfermedades. Por un lado, lo que es cáncer de pulmón, accidentes cerebrovasculares e infartos al corazón. Y estos son datos de la OMS, que le decidió titular como el asesino invisible, porque se estima que el 36% de los cánceres de pulmón son debidos a la contaminación del aire, el 34% de los accidentes cerebrovasculares y el 27% de los infartos al corazón. Todos conocemos a alguien que ha fallecido por alguna de estas cuestiones, que ha sido una muerte joven. Me parece que estos números ya por sí impactan, ¿no? Estamos hablando casi de 1/3 de las personas que fallecen por estas causas. Hay hecho mucho en calidad del aire, pero hay estudios epidemiológicos, hay diagnósticos ambientales, pero un poco lo que yo detectaba era la falta de una metodología que integre ese conocimiento, y en particular poder estar pensando que eso que se genere sea de fácil integración con la gestión, que sea de fácil adopción.
Por eso el objetivo general de lo que fue mi trabajo doctoral se centró en elaborar una metodología que permita la evaluación y gestión de la calidad del aire, trabajando con un enfoque de las ciencias de datos, entendiendo que, bueno, que la ciencia de datos tiene mucho para aportar en lo que es la gestión del medio ambiente en general, ¿no? Y en particular la gestión de la calidad del aire. Los objetivos específicos, bueno, fueron varios. Por un lado, determinar las preguntas más relevantes de trabajo, luego poder identificar cuáles son las fuentes de información disponibles y de qué forma se pueden estudiar o analizar las redes de monitoreo. Luego, cómo integrar estas múltiples fuentes de datos, porque son datos de distintos tipos y es necesario pensar una forma ordenada de trabajarlas. Luego surgía el tema de hacer mapas de concentración de contaminantes, porque los mapas son una excelente forma para gestionar el territorio, entonces me interesaba saber cómo confeccionar mapas de concentración. Luego, realizar un índice de calidad del aire y poderlo aplicar, evaluar los escenarios de riesgo y finalmente poder generar informes de calidad del aire. Un poco para darle contexto a todo esto. Llegamos hasta acá porque el capitalismo propone una forma de desarrollo económico que está sostenido por la producción de bienes y la explotación de los recursos naturales, ¿no? Que han provocado un gran daño al planeta. Y además, los servicios se concentran en las ciudades, por ende la población mundial se está aglomerando en los núcleos urbanos, ¿no? Entonces, esto nos genera un gran problema de que las personas se concentran en las ciudades y que a la vez las ciudades son grandes focos de contaminación, en donde la OMS estima que el 92% de las ciudades del mundo tienen una mala calidad del aire. Para tener un control de todo esto, lo que se propone es, como una estrategia, es llevar el control de ciertos contaminantes que se consideran contaminantes criterios. En vez de analizar todos los compuestos que puede tener la atmósfera, hay un acuerdo a nivel mundial de analizar unos ciertos contaminantes en particular y evaluar cuáles son sus variaciones, su presencia y su ausencia. Y en función de estos contaminantes criterios, la OMS establece ciertas recomendaciones que fija niveles guías o basándose en estudios epidemiológicos y teniendo en cuenta, ¿no?, en poder preservar la salud de la población. Sin embargo, bueno, digamos, entre las recomendaciones, eso fue el chat, pues no puedo leerlos, chicos. Entre las recomendaciones hay una diferencia entre lo que son las recomendaciones de la OMS y después las leyes que se establecen. Estas no siempre coinciden y a veces, bueno, hay cierta, se nota en la confección de leyes que hay una cierta voluntad política porque confluyan, pero bueno, no siempre sucede, no se dan todos los casos. Y además tenemos otra cuestión, que muchas veces la administración pública no tiene la misma velocidad que por ahí otros ámbitos, como puede ser el sector privado o incluso el sector mismo de la investigación, para desarrollar las capacidades técnicas necesarias para poder trabajar como mencionaba antes, con todo un caudal de información. Hay distintas estrategias para estudiar la calidad del aire, en particular, así como el núcleo central es el monitoreo. Para eso se confeccionan redes de monitoreos que se diseñan con un propósito, que es obtener información primaria, la cual pueda servir para implementar medidas como para controlar los contaminantes, ¿no? Pensando de vuelta en lo que es la protección a la salud. Existen distintos tipos de sistemas de monitoreo de la calidad del aire. Están por un lado los que son el monitoreo terrestre, que puede haber un monitoreo discreto a partir del uso de monitoreo pasivo o activo o de sensores automáticos o de low cost. Y después hay otro gran mundo, que es el monitoreo a partir de la teledetección, en donde, bueno, trabajé con imágenes satelitales, ¿no? También hay todo un mundo que está comenzando con la utilización de radar, por eso la categoría de teledetección como algo un poco más amplio. Para complementar lo que son las redes de monitoreo, se trabaja con modelos de calidad de aire. Cuando nosotros realizamos un monitoreo, lo que tenemos son datos puntuales y a veces lo que nos interesa es tener una imagen mucho más acabada de lo que sucede en el territorio y para poder darle una cierta continuidad a los datos, ¿no? Imaginando, ¿no?, que tenemos una grilla para poder darle para poder obtener esa variación espacial. Lo que se realizan, bueno, se trabaja con modelos matemáticos que permiten obtener esta cobertura espacial y también
poder cubrir a nivel temporal. Hay distintos tipos de modelos de calidad del aire, modelos físicos, modelos numéricos. Dentro de la gran familia de modelos numéricos tenemos los modelos determinísticos y por otro lado los modelos probabilísticos o estocásticos. Dentro de los modelos determinísticos hay una experiencia en CONAE, que es el que ha trabajado Fernanda, con el Chimer, que siempre lo pronuncio mal, pero bueno, pertenece a esa otra familia de modelos. Yo me he enfocado más en los modelos probabilísticos, pero bueno, son distintos enfoques siempre para atender a lo mismo. Y a los modelos de calidad del aire, cuando uno puede obtener este nivel de detalle de las concentraciones a nivel superficial, lo que lo complementa es poder conocer cuál es el riesgo a la salud que corren las personas por exponerse a esos niveles de concentración. Ahí lo que se trabaja es con modelos de concentración-respuesta, ¿no? Son modelos de salud, en donde permiten asociar esa concentración con un riesgo relativo, y después hay un instrumento muy interesante que es poder calcular la fracción atribuible de muertes. Esto que yo mencionaba al principio, ¿no? De cuál es el número de muertes asociado, bueno, se construye a partir de estos modelos matemáticos que relacionan concentración, exposición, muerte. Se desarrollan con datos a nivel mundial, y a medida que, bueno, que los países que pueden aportar nueva información, se hacen específicos para una cierta región. Nada, más contexto. Todo esto que mencionaba viene siendo lo que se ha realizado en los últimos 50 años, digamos, pero vale mencionar que en los últimos 10 años tuvimos una revolución tecnológica, desde el momento en donde se puede trabajar con otro tipo de información. Nos enfrentamos a algunos dicen un nuevo paradigma, digamos, pero sí nos enfrentamos a una nueva modalidad de trabajo, ¿no? Antes, contar con datos era algo muy, muy dificultoso y muy laborioso. Desde el momento en donde tenemos imágenes satelitales, podemos tener una cobertura a nivel global de forma periódica, y ni hablar cuando pensamos en sensores low cost para el monitoreo, en donde podemos tener información a nivel minutal y tener una mayor cobertura. Esto implica un desafío porque es necesario aprender a trabajar con toda esta información. No es fácil trabajar con grandes cantidades de datos, y bueno, en ese sentido creo que la ciencia de datos puede proporcionar una estrategia de trabajo para organizar y simplificar toda esta complejidad de información. ¿Cómo hacer para obtener información de nuestros datos? Fue la gran pregunta que me acompañó a lo largo de mi trabajo de doctorado. Y además me planteó algo muy interesante, que por ahí, a mí viniendo desde una formación de ciencias exactas, con siempre un nivel de trabajo como siempre desde la exactitud y no desde la incertidumbre, con lo cual todo lo que fue el paradigma de la incertidumbre fue algo con lo cual me interesó muchísimo reflexionar y trabajar, y entendiendo de que, bueno, digamos que la incertidumbre es algo de los cuales nos tenemos que adueñar para poder plantear soluciones. También la parte de la ingeniería creo que me ha enseñado mucho en esta cuestión, en donde es preferible tener un resultado conociendo el error y pronto, antes que no poderle estar viendo, no llegar nunca a un resultado por buscar la precisión, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, se priorizó la producción de resultados y la obtención de productos dentro de los alcances de mi trabajo, para poder mejorar la gestión de la calidad del aire. La propuesta metodológica se resume un poco en esta figura. Lo que planteo es un flujo de trabajo compuesto por tres módulos operativos, donde cada módulo puede atender a etapas distintas. Un primer módulo que apunta a lo que es el diseño del análisis, un segundo módulo de procesamiento, un tercer módulo de comunicación de los resultados. Entendiendo de que cada módulo puede funcionar de forma independiente con personas con capacidades técnicas distintas que se estén ocupando de distintas partes en el proceso del análisis de los datos. ¿Sí? Ahí está. El primer módulo es un ciclo iterativo. Esta etapa limita los alcances del estudio, que
lo que define cuáles van a ser los alcances de lo que se pueda mencionar. Consta de 4 pasos. El primer paso es caracterizar el área de estudio. Esto, lo que identifiqué fueron 5 aspectos relevantes para caracterizar un área de estudio. Esto es relevar las fuentes de emisión, las condiciones meteorológicas, la geografía del área de trabajo, cuáles son los eventos particulares que suelen ocurrir adentro de ese área y cuál es el marco normativo en el cual se sitúa. El siguiente paso de la metodología es poder definir los objetivos, entendiendo que hay 4 objetivos centrales. Por un lado, conocer aspectos del monitoreo terrestre, luego determinar la calidad del aire en los sitios de medición, evaluar la evolución temporal de los contaminantes y evaluar la distribución espacial de los contaminantes. Son como 4 objetivos que bueno, atendiéndolos se puede obtener una muy buena caracterización de la calidad del aire en un lugar. Y luego de esos objetivos generales planteé 18 preguntas en total, que fueron las preguntas de trabajo. Como que entre esas preguntas, por ejemplo, está si hay redundancia entre los datos recolectados por las estaciones de monitoreo y cuáles son las características del área de emplazamiento de las estaciones de monitoreo. No las puse todas porque me pareció que era un poco abrumador para la presentación, lo pueden leer. Luego, como siguiente paso, es identificar las fuentes de datos. En este caso, las fuentes de datos pueden ser datos de monitoreo terrestre, datos de teledetección, y otros tipos de variables que puedan llegar a ser de interés, como datos meteorológicos, los datos de análisis atmosféricos, datos de elevación de terreno, de clasificación de uso del suelo. Y de esta forma cerramos lo que vendría a ser el primer módulo, que es un módulo recursivo, que se aconseja verlo de forma periódica, ¿no? Revisarlo, porque siempre aparecen nuevas fuentes de datos que se pueden incorporar, y eso de alguna forma habilitar a trabajar con nuevos objetivos y poder incorporar nuevas preguntas de trabajo. Una segunda etapa del módulo es lo que yo llamo de procesamiento, que es en donde podemos seleccionar los algoritmos de trabajo y que vamos a poder definir cuáles van a ser los procesamientos que sigan estos datos. Yo trabajé con software libre, que es algo que recomiendo, no solamente porque nos evitamos pagar licencias, sino porque bueno, podemos contribuir al saber universal. En este módulo, es un módulo de 2 pasos. La primera etapa es preparar los datos. Esto incluye la limpieza del ruido, luego la imputación de los valores faltantes. Esto dependerá también de los algoritmos y nuestras formas de trabajo. Luego la integración de los datos, de qué forma los vamos a trabajar. Los vamos a trabajar como datos mensuales, datos semanales, datos quincenales. Los datos los vamos a transformar. Bueno, esto dependerá también de cuál va a ser nuestro análisis a posterior. Y luego el procesamiento de los datos. A partir de los objetivos generales que les mencionaba antes y de las preguntas de trabajo, elaboré unos objetivos específicos y finalmente hice una selección de los algoritmos más utilizados para poder atender esos objetivos específicos y poder dar esas preguntas de trabajo. Por ejemplo, para el análisis de espacial de las estaciones, un análisis de patrones de puntos. Para análisis de área de influencia, un mapa de usos de suelo. No, son metodologías conocidas, algoritmos conocidos, pero bueno, digamos, en este trabajo las pongo en conjunto, y también atendiendo a qué preguntas, a qué objetivos particulares resuelven, ¿no? Hay más, ¿no? Análisis espacial, modelos de regresión multivariante, evaluación del riesgo, cálculo de riesgo por exposición. En particular yo me voy a centrar los resultados que les voy a mostrar hoy son de esta parte, de lo que es el análisis espacial, porque me parece que los modelos de regresión multivariante son como una frutillita bonita para mostrar que les puede interesar, además porque es la parte que incluye imágenes satelitales. El tercer módulo es el módulo de comunicación de resultados, que está bueno mencionarlo. Digamos, el análisis se termina cuando nosotros en nuestro escritorio tenemos un resultado. El análisis se termina cuando podemos elaborar un informe y compartirlo, y eso implica también poder analizar cuál es la mejor forma de comunicarlo. Me pareció interesante el trabajo en función del formato preguntas y respuestas, como para poder
ser concisos en los que trabajamos. Muchas veces se informa desde el informe, y por ahí el informe de 500 páginas no comunica tanto como si por ahí comunica una respuesta concisa a una pregunta que es general, que todos nos hacemos. Y luego el uso de mapas, ¿no?, como otra cuestión para poder comparar lo que son mapas de concentraciones, mapas de calidad del aire y luego mapas de riesgo. Y también, bueno, la comparación entre los niveles guías y la legislación vigente, ¿no? No olvidarnos de que algo puede estar dentro de la legalidad, pero sin embargo ser riesgoso para la salud. Bien, y ahora, como les comentaba, no sé cómo estoy con el tiempo. ¿Cómo estoy con el tiempo? Bien. Bien, Sol. Perfecto. Comentarles un poco los resultados de los modelos multivariables para los dos casos de aplicación. Comento primero el de la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana es una comunidad, es como una provincia para nosotros, para que se la figure. Esta es la Comunidad Valenciana, que se encuentra al este de la península ibérica. Hay dos sistemas montañosos que confluyen, es un lugar muy bonito, cálido, con hermosas playas. El marco legislativo tiene por encima de lo que son los reales decretos, que son las leyes nacionales, está las directivas de la Unión Europea, que es como un marco mucho más grande, y a ese nivel, ¿no?, a nivel Unión Europea, es que tienen ellos criterios para el monitoreo, para los valores umbrales y para los casos de excepción. Luego, en el Real Decreto, lo que va a hacer es zonificar el territorio español para darle las autoridades a las comunidades que son las que monitorean. Bien. Los objetivos de trabajo, en este caso, como teníamos una buena cantidad de datos, lo que nos propusimos fueron abordar los 4 objetivos de trabajo que habíamos identificado, y se pudieron abordar también las 18 preguntas de estudio totales. Se analizaron muchos datos. La red de Valenciana de Vigilancia y Control tiene 60 estaciones de monitoreo, en donde se monitorean distintos tipos de contaminantes, también de forma horaria. Los sitios se pueden descargar de una página oficial, y yo trabajé con el periodo completo, o sea, desde el comienzo de los datos, de que ellos tenían datos, que era desde el 2008 hasta el 2018. También trabajé para armar los modelos, los mapas, los datos de uso de suelo. Trabajé con los datos de Coral Land Cover, que es un proyecto europeo que tiene todo el territorio europeo clasificado según sus usos de suelo, pero a una muy buena escala. También trabajé con los datos de AOD, que es un sensor, que es AOD, que es la densidad de aerosoles, del sensor MODIS, a bordo de los satélites de la NASA. Trabajamos con el producto satelital, que es el de MAIAC, que tiene una resolución espacial de 1 kilómetro. Y para la calibración trabajamos con los datos de Aeronet, que hay una estación en ese área, que es la estación Burjasot. Trabajamos con datos también de análisis atmosféricos, con 23 productos de MERRA2, que modelan especies de material particulado, cuestiones referidas a la atmósfera, como altura de la capa límite, flujo total de precipitación superficial, distintas variables atmosféricas y meteorológicas. Y luego, como una sexta fuente de información, lo que fue topografía del terreno, que trabajamos con un modelo digital de elevación, que también fue creado a partir de una misión, Georadar Topography Mission, que tiene una resolución de 1 kilómetro. Bueno, todo lo que es preparación de los datos fue algo bastante complejo. Se creó una base de datos con los registros de las mediciones, fue necesario detectar la presencia de errores. Se corrigieron los valores que estaban por debajo del límite de detección de los equipos, porque era algo que no estaba corregido. Las series de tiempos se trabajaron en algunos casos con los datos de forma horaria, pero en otros casos, otros tipos de análisis hicieron series diarias y series mensuales. Como criterio se descartaron los días en donde tuviéramos menos de 12 mediciones horarias por día, ¿no? Si tuviéramos menos del 50% de los datos diarios se descartaban, y en el caso que los meses tuvieran menos, o sea, si hubiera más
menos del 75% de los datos también se descartaban, ¿no? Queríamos meses completos. Como decía antes, pudimos ahorrar todas las preguntas de trabajo, así que se hicieron un montón de análisis a los datos. Finalmente armamos el modelo de regresión multivariable. La metodología de trabajo incluyó, como decía, la calibración de las imágenes de Modis Maguía con Aeronet, la construcción de mosaicos, completamos las imágenes a través de una interpolación espacial, luego junto los datos de AOD con lo de las demás variables que decidimos incorporar al modelo, hicimos un análisis de correlación para ver con qué variables nos quedamos y cuáles descartamos, y luego realizamos un modelo de regresión multivariable para finalmente poder hacer mapas de material particulado de 2.5. Como primer paso, comentarles que se descartaron las estaciones que tuviéramos menos de 6 años de datos para poder tener el periodo temporal lo más completo posible. Trabajamos siempre con las estaciones que tuvieran al menos 3 contaminantes para poder hacer relaciones entre las estaciones, y por tanto de las 60 estaciones que tuvimos trabajamos con 25. Esta es la ubicación geográfica, más o menos para que se imaginen, de dónde están ubicadas las estaciones. Con respecto a la calibración de las imágenes de Modis con Aeronet, la recta de calibración, esto por ahí es como muy técnico, pero para las personas que trabajan con esto les interese, fue una calibración que dio de 0.64, lo cual para este producto satelital no es tan mala. Trabajamos con 15.705 imágenes, un montón de datos, entre el año 2008 y el 2018. Luego, como en los productos de AOD suele haber mucha falta de datos, lo que se realizó fue una interpolación espacial utilizando el método de distancia inversa ponderada. El error cuadrático medio fue de 0.09, lo cual no es malo considerando que las medidas de AOD suelen ser de 0.1, 0.2. En este caso el error está muy por debajo de lo que son las variaciones de las medidas. Cuando se realizaron las correlaciones entre las variables, y al final nos quedamos con las variables, se descartaron las variables que correlacionaban más fuertemente entre ellas, porque lo que buscábamos era que de poder explicar el fenómeno. Entonces variables que correlacionaban fuertemente no nos estaban aportando nada nuevo. En total nos quedamos con 19 variables accesorias para la construcción del modelo, y para poder elaborar el modelo trabajamos con un algoritmo Random Forest, después lo entrenamos con 1000 árboles. Y como control trabajamos con un método de validación cruzada, y además el modelo fue entrenado con el 80% de los datos y un 20% se reservó para su evaluación. Como se puede ver a la derecha, lo que se observa es la importancia de las distintas variables. Podemos ver que este TOSMAP es uno de los, el tercero y el cuarto. El primero y el cuarto son del modelo de reanálisis de MERRA2. Tiene simulaciones, como decía antes, de material particulado, y bueno, en estos dos casos, una son las de sulfatos y otra es uy, se me fue. Bueno, ahora les digo, perdón, tengo un blanco mental. ¿Es polvo? ¿Cómo? ¿Es polvo? Sí, polvo, gracias. No me salía la palabra, chicas, disculpen. Y vemos que AOD y óptica de los soles está segundo. Un tercer ahí variable que influye también es la temperatura. El ajuste de este modelo fue de un R cuadrado de 0.90, lo cual es muy bueno, y un error cuadrático relativo error cuadrático medio de 2.4 microgramos por metro cúbico, ¿sí? Para los datos de prueba. Y como soy un poco obse, también lo hice para vieron que yo les comenté que teníamos 60 estaciones, de las cuales trabajamos solamente con un número más reducido para armar el modelo. Bueno, esas que habíamos descartado inicialmente, igualmente las incluí después para poder ver cuál era el error, y el error con esas estaciones que no habían sido ni siquiera utilizadas
ni en un porcentaje para entrenar, o sea, no habían visto para nada el modelo, dio un error de 5.8. El error porcentual del modelo es de un 15% y se observa un bias de menos 5.5%, que lo podemos ver en la gráfica de la izquierda, ¿no? Como hay valores observados que son mayores a los valores modelados, ¿no? Esto es ese bias, ese sesgo que tiene este modelo. Lo cual es lógico porque estamos trabajando con estaciones ubicadas muchas en áreas urbanas, en donde es posible que se presenten eventos particulares, ¿no? que por los flujos, por la situación de encañonamiento, que no se dé un flujo correcto del aire y haya turbulencia, y que bueno, de esa forma, al no haber turbulencia, que de esa forma se estén dando concentraciones mayores a las que se pueden modelar. Recordemos que este modelo, no sé si lo mencioné, tiene una resolución de 1 kilómetro. Bueno, una vez obtenido el modelo, todo esto era para poder obtener estos mapas, que son mapas de concentración de PM2.5. Este es un mapa que muestra la concentración media anual para el año 2017, pero a partir de haber entrenado el modelo, lo que pudimos realizar fueron reconstruir todos esos mapas diarios, ¿no? En todo el periodo de tiempo para poderlos mostrar, lo cual brinda, la verdad que es una enorme información para estudios epidemiológicos en particular. Los puntitos rojos son las estaciones de monitoreo, también está bueno ver eso, ver que por ejemplo en esta zona, no sé si ustedes están viendo mi puntero, pero en la zona inferior, por ejemplo, se ve una zona de mayor concentración, pero no hay puntitos rojos, o sea, no hay estaciones de monitoreo allí. También realizado los mapas de calidad del aire. Para los mapas de calidad del aire trabajamos con un índice de calidad del aire teniendo en cuenta las recomendaciones de la OMS, de cuáles son las concentraciones límites que plantea para que una calidad del aire ejerza efectos negativos, para que una cierta concentración, ejerza efectos negativos en la salud, y cuáles serían los valores aceptables y cuáles empiezan a ser mucho más peligrosos. Lo que se observa es que en el caso de la Comunidad Valenciana, en general la calidad del aire es buena, pero que en las zonas urbanas la calidad del aire es moderada. En ningún lado, dentro del periodo analizado, ha tenido otras características que no sean estas. Este es un mapa también para el año 2017. Y finalmente también lo que calculamos fue el factor atribuible de muerte, que este era un dato que en particular le interesaba a los epidemiólogos, para poder analizarlo con los datos que ellos tienen. Y bueno, vemos que también que es variable y que es mayor en las zonas urbanas. Bueno, acá dejé las preguntas generales, que eran un poco con las que había trabajado en la tesis, pero no tiene mucho sentido ahondar en esto, pero sí mostrarles que la forma de informar, ¿no? A partir de preguntas y respuestas, por ejemplo, ¿no? Dónde ocurren las máximas concentraciones, las concentraciones medias anuales mayores, durante el 2017 se encuentran en tal localidad, en Elche, en Valencia, en Benidorm y en Alcira, con esos niveles. Una forma de comunicación mucho más directa, sobre todo para un público que no es experto, ¿no? Y como te comentabas recién, así como esta preguntita, que es la calidad del aire representa un riesgo para la población, y la calidad del aire en la Comunidad Valenciana es buena en zonas poco pobladas y moderadas en resulta dañina para la población en zonas urbanas. La misma metodología, o lo que pudimos realizar, se llevó a Buenos Aires. Buenos Aires en particular, como todos sabemos dónde queda, tiene la particularidad como caso interesante, es que tiene una red de monitoreo continuo, ¿no? La ciudad de Buenos Aires, el marco legal, en primer lugar la Constitución Nacional, luego una ley nacional, que es la Ley General del Ambiente, y finalmente una ley a nivel Ciudad de Buenos Aires, que es la que fija los estándares de calidad. Como disponíamos de una estación de monitoreo, de varias estaciones de monitoreo continuo, podemos abordar 4 de los objetivos. Sin embargo, no podemos atender a todas las preguntas, trabajamos solo con 16 preguntas.
la red de monitoreo que existe en Buenos Aires cuenta con 3 estaciones de monitoreo continuo, en donde se mide material particulado de menor a 10 micras, a diferencia de las de Valencia, ¿no?, donde teníamos datos de 2.5 micras. También se mide dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono. También las mediciones son horarias. Los datos se descargaron de un sitio oficial, que este es el de datos abiertos de Buenos Aires, y se tienen datos desde el 2009 hasta, yo trabajé con el periodo hasta el 2017. Los puntitos rojos son las estaciones de monitoreo. Luego tenemos acá en el rombo este naranja, que es la estación meteorológica, y después el pentágono verde, que es la estación de Aeronet, que se encuentra en Ceilab. Como particularidad, acá trabajamos con los datos meteorológicos del servicio meteorológico, mientras que en el caso de Valencia, en los análisis que requirieron trabajar con datos meteorológicos, se hizo con los datos que estaban en las estaciones de monitoreo. Bueno, también trabajamos con los datos de MODIS, del algoritmo MADIAC de 1 kilómetro, con los datos de Aeronet, como comentaba, de estación Ceilab. Se trabajó con los 23 productos de MERRA2 y nada más. Porque como en este caso, como todas las estaciones estaban dentro de un área urbana, no trabajamos con mapas de usos de suelo. Bien. Para preparar los datos se siguió la misma lógica que les comentaba recién para Valencia. Pudimos abordar distintos objetivos específicos, menos que en el caso de Valencia, porque, como mencionaba antes, al haber menos estaciones hubo algunas preguntas que no fueron posibles de ser respondidas. Este esquema, bueno, representa un poco lo que fue el armado del modelo de regresión multivariable, que, como verán, no diferencia mucho del anterior. La única diferencia es que, bueno, nos faltan los datos de uso de suelo. Y de relieve, porque en Valencia, como les comentaba, hay un área montañosa cerca. En cambio, bueno, en lo que es provincia de Buenos Aires es una llanura, entonces no era necesario incorporarlo. En este caso, trabajamos para el modelo de PM10, trabajamos con datos a partir del 2011, porque es a partir de la fecha en la que se mide PM10. Y lo que se observó fue una alta tasa de datos faltantes, alcanzando el 50% de los datos faltantes en la estación de Córdoba. Ay, parece que otra gráfica que la saqué. Pero bueno, eso, como una gran falta de datos que resultaba, por un lado, llamativo, y por otro lado, problemático para mí, que yo estaba analizando datos. Estos son los resultados de la calibración de MODIS con Aeronet. Acá la calibración de Aeronet fue menor, se obtuvo un R cuadrado de 0.34. Este dato es bajo, pero bueno, es lo mejor que tuvimos. Esto es muy interesante para después discutirlo, porque en este caso había valores negativos, los cuales fueron descartados. Eso lo cuento un poco por escrito después. La interpolación de las imágenes de AOD también fue aceptable. Se observó un error cuadrático medio de 0.07. Y se me está acabando la batería de la computadora, no enchufé, chicos, disculpen. Cuando analizamos las variables para el modelo, nos quedamos también con 16 variables accesorias, y lo que podemos ver que en este caso, para lo que es la modelación de PM10, tuvo un mayor peso todas las variables obtenidas desde el MERRA2 que la densidad óptica de aerosoles, ¿no? También en este caso entrenamos un modelo Random Forest con 1000 árboles de decisión, con los mismos métodos de validación que comentaba para Valencia. En este caso el modelo dio un muy buen ajuste, de un R cuadrado de 0.76. El error cuadrático medio fue de 10 microgramos por metro cúbico, que para los valores en donde oscila la concentración es un error cuadrático aceptable. A nivel porcentual, eso es un 24% de las medidas, está como al límite ahí de la aceptabilidad para un modelo de calidad del aire. Normalmente el límite suele ser de 25%, con lo cual no es un modelo malo. Y también tenemos, lo que se observa es un sesgo
de un 38%, que es esto que veíamos antes, que también en este caso se puede deber a la ubicación de las estaciones. En el caso de Buenos Aires las conocemos mejor, porque son solamente 3 y las podemos recorrer, que se ubican, sí, efectivamente, en una zona urbana, rodeadas de altos edificios, con lo cual es muy probable que esas medidas que las estaciones están registrando no respondan a lo que se observa a nivel satelital y que por ende sean mucho más difíciles de modelar. Bueno, estos son los mapas de concentración de PM10. Es un mapa de concentración promedio anual para el 2017 para la ciudad de Buenos Aires. Y también lo que obtuvimos, bueno, fue los modelos de calidad del aire, en donde se observa que la calidad del aire en la ciudad de Buenos Aires, en función del índice desarrollado, con los valores recomendados por la OMS, es dañina para personas sensibles. Y también calculamos el factor atribuible de muerte, en donde se observa esa variación. Es interesante por ahí ver este degradé, esta variación que hay, donde las concentraciones mayores de PM10 se estarían ubicando en la zona noroeste de la ciudad, ¿no? Y mayores concentraciones en la zona sur. Bueno, estos son algunos datos del análisis estadístico, no quiero aburrirlos con esto, pero bueno, sí que lo que se observó es que la calidad del aire en la ciudad de Buenos Aires representa un riesgo para la población, ¿no? Ha demostrado ser dañina para personas sensibles y que se estima entre que 1.5 y 2% de las muertes son atribuibles a la mala calidad del aire. Como conclusiones generales, esta metodología, como comentaba, toma el enfoque de las ciencias de datos. Presentamos un proceso de trabajo que nos permite identificar las fuentes, plantearnos objetivos, preguntas de estudio, y a la vez identificamos cuáles son los principales algoritmos para responder esas preguntas, dando una metodología de trabajo a la temática la cual no la tenía pensando para la gestión. Con respecto a cómo se ha dado este trabajo, ¿no? Lo que vemos es que la utilización de preguntas simplifica muchísimo la selección de los algoritmos y que por sobre todo permitió diferenciar cuáles eran las preguntas originarias de cuáles fueron las que surgieron con el análisis de los datos, ¿no? Y bueno, y que a menor cantidad de datos, menor cantidad de preguntas que se pueden abordar. Con respecto al procesamiento de los datos y en particular los resultados respecto a los modelos multivariables, un poco se observa esto mismo, de que a menor cantidad de datos es mayor el error del modelo, pero que incluso en el caso de Buenos Aires, en donde lo que buscamos modelar fue PM10 y donde únicamente tuvimos 3 estaciones de monitoreo, a menor cantidad de datos el error es mayor. La metodología de trabajo lo que demuestra es ser versátil, adaptable, escalable y que creemos que aporta a la toma de decisiones en la gestión local y en el corto plazo, porque hay mucho resuelto a partir de este enfoque. Y bueno, nada, como futura línea de trabajo es un montón de cosas, pero no les quiero robar tiempo para poder hacer preguntas, si les parece. Así que eso es. Muchas gracias. Y si tienen preguntas, y que cualquier cosa estamos en contacto.